el poder ir dando el turno de palabra por palabra. Bien, pasamos al siguiente de los ponentes, Isaac Álvarez Fernández, es ingeniero de minas por la Escuela de Oviedo, es MBA en Economía y Administración de Empresas por el IES y profesor asociado a la Escuela de Minas de Oviedo desde el año 2001, con una amplísima experiencia en la industria de la exploración y producción de hidrocarburos, en todos sus aspectos, y me voy a obviar leer todo el currículum porque los 3 currículum de esta tarde son de varias páginas cada uno, con lo cual, sin más, le doy la palabra a don Isaac Álvarez Fernández. Ya lo tenemos. Bueno, muy buenas tardes o casi noches. Me van a decir, ¿y usted qué pinta aquí? Pues yo pinto que he trabajado con el tema de Amposta pues cerca de 10 años. Primero yo estaba en Cansa, entonces era socio de Shell, y yo estaba de ingeniero de yacimientos en Cansa y hacíamos desde Cansa el seguimiento del yacimiento de Amposta. Después, cuando los de Cansa nos pasamos a Eniepsa, entonces seguí ocupándome también del yacimiento de Amposta. Y creo que estoy aquí básicamente por un tema de responsabilidad. Y es que he oído tantas cosas y tan variadas estos días pasados que creo que es el momento de poner un poco de racionalidad. Y tengo que también que confesarles que tengo más preguntas que respuestas, pero algunas respuestas sí las tengo. Entonces quiero compartir con ustedes las respuestas y sin duda alguna también las preguntas. Esto que pongo aquí es un yacimiento, el Berghemer, en Holanda, que es un antiguo yacimiento de gas, que es casi el doble de lo de Amposta, que ha tenido sismicidad inducida. Aquí hay una falla lístrica muy parecida a la que corta Amposta, y esta falla central ha tenido sismicidad inducida. Bueno, pues este yacimiento depletado hoy se está convirtiendo en almacenamiento de gas. Todo el mundo es consciente que ha tenido sismicidad inducida. Y es casi, tiene un gas colchón más alto, pero el gas de trabajo es prácticamente un poco más que el doble del de Castor. Y está previsto que entre en operación en el 2014. De hecho, parcialmente. Y después, cuando esté lleno con el gas colchón, en el 2015. Hay que decir también que el hombre, cuando interactuamos con el subsuelo, pues el subsuelo es algo vivo, la corteza terrestre es algo muy frágil, y por eso estamos los ingenieros para cuidar de esa corteza terrestre y tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. De todas maneras, cubrir todos los eventos es prácticamente imposible, y aquí es recopilado cerca de 200 casos recopilados entre 1929 hasta la actualidad. La publicación es de este año, de 1913, y es una estadística de aquellos sismos que ha habido. Incluso hay sismos de grado 6, de grado 7, y que son debidos a la sismicidad inducida. Estamos hablando, por ejemplo, la minería, estamos hablando de la geotermia, estamos hablando de los campos depletados de petróleo, el rojo aquí, estamos hablando del llenado de presas, estamos hablando de algo como la fracturación hidráulica aquí en negro. Desgraciadamente estas cosas ocurren, Afortunadamente, la mayoría son de grado 3, 4, y muy excepcionalmente los superiores, los de 5, más de 5. Hay que decir también que sismos en el mundo están ocurriendo de una manera continua. Esto es una estadística media, y entonces entre 4 y 5, entre 4 y 4,9, pues hay 13.000 sismos al año en el mundo, prácticamente 1.000 por mes. 1.000 por mes son prácticamente 30 por día, un poco más de uno cada hora. Si vamos a los de grado 3, 3,9, pues un orden de magnitud mayor. Esta es la historia de producción de Amposta. Quiero señalar esta porque creo que es relevante. Amposta, como decía antes Recaredo, ha sido un yacimiento muy noble, fenomenal. Ha producido prácticamente la mayoría del crudo
en 5 años o 3 años prácticamente de punta. Ha llegado a producir 50.000 barriles al día, extraordinario. ¿Por qué? Porque son unos carbonatos con una porosidad y una permeabilidad prácticamente única, a nivel mundial, prácticamente únicos. Es un yacimiento desgraciadamente pequeño, produjo nada más que 56 millones de barriles, esto es prácticamente el consumo de España en torno a 2 meses. Está constituido por calizas naturalmente fracturadas con huecos y con cuevas. Es lo que llamamos técnicamente un paleocars, aunque también tiene muchos tipos de carbonatos, también tiene dolomías y demás. Y hay una circunstancia que lo hace peculiar, y es que el crudo de Amposta fue producido de una manera intermitente. Aquí en el año 79 prácticamente se llegó al límite económico y entonces se decidió perforar un pozo más, que fue el Amposta Marino B7, justamente en el ático, al techo del yacimiento. Se paró la producción durante el tiempo ese y se volvió a recuperar esto con el pozo. Y a partir de ahí ven que la producción ha sido intermitente. ¿Cómo se producía Amposta? Llegó un momento en que no era rentable tener el personal a bordo. Entonces se marchaba el personal, se dejaba el yacimiento reposar, y este yacimiento tenía una peculiaridad, y es que producía, el crudo tenía acumulado por imbibición, como si fuera un azucarillo. El agua llegaba hasta el techo del pozo Amposta B7 y ya producía agua. Sin embargo, si lo dejábamos reposar, el crudo que quedaba detrás del frente de agua, gota a gota, iba migrando y se iba acumulando poquito a poquito otra vez en el techo. Y al cabo de un tiempo podíamos volver con un tanquero, conectarlo a la cabeza de la Amposta B7 y recuperábamos ese crudo. Al principio pues hacía cada 2-3 meses, después cada 4, después y al final pues prácticamente cada 6, incluso cada más. ¿Esto qué significa? Que la parte del techo de la Amposta estaba continuamente subiendo y bajando el nivel de agua. Estábamos lavando la parte superior del yacimiento con agua de formación y estábamos sacando el crudo ese. Esto ya lo explicó Recaredo, es el esquema de un yacimiento o un almacenamiento de gas. Quiero decir que esto no tiene nada que ver con el fracking, nada que ver. El fracking lo que se está buscando es una roca que sea muy impermeable, y justamente por eso se hace un sondeo horizontal, se inyecta agua a presión para romper esa agua y crear una permeabilidad artificial. En un yacimiento de gas un almacenamiento de gas, lo que está buscando es justamente lo contrario, algo que sea muy permeable, no impermeable, muy permeable. Entonces, en un yacimiento como el de Amposta, llegar a fracturarlo es prácticamente imposible. En primer lugar, está fracturado naturalmente, pero no habría bomba suficiente para meter agua a toda presión para llegar a fracturar esa roca, porque esta es la permeabilidad que tiene, que se nos escurriría. Es como si estuviéramos intentando fracturar una cañería enorme de 2 metros de diámetro a base de meter un grifo que tenga de casa. No podríamos, no, porque se escurriría el agua. Pues esto igual. Entonces no tiene nada que ver. De todas maneras, cuando hay algún problema en un yacimiento y hay algún problema en un almacenamiento de gas, los ingenieros siempre pensamos, lo primero de todo, diciendo, ¿puede ser el pozo que esté mal? Es decir, uno de los motivos de fuga es que la propia caña del pozo sea un elemento de fuga. A veces que el cemento está mal, se produce channeling y el gas puede entrar por el cemento, una posibilidad. Otra posibilidad es que la cobertura, la roca que está sellando por encima de esa roca permeable donde está almacenado el gas, que tenga fugas, porque hay mucha presión o porque sea deficiente, y el gas percole y llegue a... Para eso se hacen ensayos previos con el fin de garantizar que la presión a que va a estar sometida que no sea suficiente para que no percole el gas. Y otro punto es el punto de rebose. El punto de rebose, y es que si llenamos mucho el almacenamiento, llega un momento en que rebosa y el gas se nos puede escapar. Estos son los 3 causas. En los periódicos hemos visto esta otra, que mencionaba yo antes, como si fuera la fracturación, y entonces que puede llegar a activar la falla. Antes Recaredo nos ha dicho que el contacto está quieto, es decir, no hay ninguna fuga de gas. Si la presión está quieta y el contacto está quieto,
el almacenamiento está funcionando como tal. O sea, el gas, los 100 y poco millones de metros cúbicos que se han metido, están funcionando como almacenamiento, está quedando el gas ahí. Entonces, este otro también que salía no ha lugar, o sea, no tiene el almacenamiento, está soportando el gas y la falla esta está funcionando como impermeable. Entonces, no se ha fracturado la formación al inyectar el gas, la formación son unos carbonatos, eso no se puede fracturar. No se ha escapado el gas por la falla porque está el contacto y está la presión mantenida, es un tanque. No se ha escapado el gas por sobrepasar el punto de rebose, no hay capacidad. Si hemos hablado de que puede almacenar 600 más 1200, ¿no? Cerca de 2 BCM, pues se ha metido de orden de un décimo menos, ¿no? No se ha escapado el gas por el punto de rebose, no se ha escapado el gas por la cobertura, se ha puesto poca presión, las 8 bares es una presión importante, pero dentro de los 180 pues es poco relevante y no se ha escapado por ahí, estamos manteniendo bien, controlando la burbuja. No se ha informado de presión ninguna anómala en los anulares, es decir, el cemento está funcionando y no hay defecto de la cementación. Entonces, todo indica, como decía antes, que el almacenamiento está funcionando como almacenamiento. Parece una redundancia, pero es así. Esto es una presentación que justamente hizo, que hiciste tú, Recaredo y Carlos, en el 2006. Ya ha llovido. Y yo la tengo guardada y explica cómo es un corte y cómo está la falla de Amposta, que aquí evidentemente la simplifica, porque como nos decía antes Recaredo, aquí hay una serie de fallas auxiliares o digamos en paralelo, ¿no? Es un conjunto, lo cual es muy normal en la geología, no suele haber un plano de rotura, sino que suele haber varios planos de rotura, parecido a lo que puede hacer en este Horse, aquí donde está el campo Amposta. La falla está Amposta, esto es también sacado, que lo ha puesto antes Recaredo, pero la falla Amposta sería esta de aquí, ya ha estado jugando muchísimo tiempo durante prácticamente todo el Mioceno y todo el Plioceno, llegando prácticamente hasta los últimos niveles. No sé si la pantalla tiene capacidad para verlo, pero esta falla se ve, y no solamente esa, aquí hay otra también que también tiene una expresión durante todo el Mioceno y todo el Plioceno. Refleja un poco lo que aquí se ve, llegando prácticamente hasta superficie. Es decir, esa falla se ha estado moviendo durante muchísimo tiempo. Es algo conocido. Y vamos a pasar a otra cosa, que es el CARS. ¿Qué es y esto quiero decir que es una tesis? Hasta ahora he contado hechos. Ahora, a partir de aquí, y quiero que quede bien claro, lo que voy a contar es una tesis que trata de explicar lo que ha pasado. Y con esto no quiero decir que sea exactamente verdad, es una explicación racional que está pendiente o estaría pendiente de ser comprobada por una serie de argumentos que habría que para completarla. Esto es un esquema de un CARS. El CARS se forma en carbonatos, es espectacular, yo he hecho espeleología, hay CARS aéreos como este de aquí, que se pueden caminar, hay CARS que están inundados de agua, son muy frecuentes, más frecuentes incluso que estos son secos y prácticamente no están sometidos al fenómeno de disolución. Estos sí son los que están sometidos al fenómeno de disolución. ¿Y qué sucede con el CARS? El CARS, ¿por qué se disuelven estas calizas? Y es que el CO2 disuelto en el crudo, y pongo en el crudo porque sería en el caso que pasa en Amposta, pero aquí lo podríamos poner en el aire, el CO2 disuelto en el aire se difunde, se disuelve en el agua, reacciona con ella y forma ácido carbónico. Ese ácido carbónico se disocia parcialmente y forma el ion bicarbonato, CO3H. En estas condiciones el agua es ácida y reacciona con la roca caliza. Son un montón de reacciones complejas que no quiero entrar en el detalle, pero al final la reacción es esta. Carbonato de calcio, la caliza, hay agua presente. El CO2 que se disuelve en el agua esta forma ácido carbónico, se disocia en bicarbonato, el bicarbonato reacciona con el carbonato de calcio y el bicarbonato de calcio sí es muy soluble y forma esto. Y esto se disocia y está por un lado el bicarbonato y por otro lado está el carbonato de calcio.
Esto es lo que pasa normalmente en las cuevas. En las cuevas el agua de lluvia se infiltra, la presión parcial del CO2 es muy pequeña, sin embargo, cuando llega al suelo, los microorganismos, las raíces, sueltan CO2, se carga más todavía en CO2, es más ácido, más corrosivo, y ese agua que entra, agua de lluvia que entra en el suelo cargada de CO2, es el que disuelve la caliza, que después cuando entra a las cuevas pues forma los huecos o las estalagmitas o las estalactitas. ¿Qué pasa? Esto estamos hablando a temperatura y presión ambiente. ¿Qué pasa cuando bajamos a presión de los 180 bares que nos decía antes Recaredo, o cerca de los 100 grados de temperatura centígrados que pueda haber en el yacimiento? Pues que eso es mucho más corrosivo, mucho más corrosivo. Esto lo he estado mirando, entonces, aquí, por ejemplo, sería la solubilidad del CO2 en función de la presión y en función de la temperatura. Esto es la presión de trabajo del yacimiento. Estaríamos en torno a los 180-200 megapascales. Y estaríamos en torno a los 100 y pico grados centígrados. No se llega a cargar del todo de CO2, pero evidentemente, si fuera capaz de cargarse a esa presión, sería un agua con un elevadísimo contenido. No hay CO2 abajo en el subsuelo para poder llegar a esta concentración. Es decir, esto sería la capacidad de disolución que tendría el CO2 en el agua. No es que la tenga, la capacidad que tendría. Es decir, muy poquito CO2, como tiene esa capacidad de disolución, poquito CO2 sería suficiente para disolverse. No haría falta mucho. Y este otro sería la solubilidad del ion calcio en función de la presión. Vemos cómo desde cero de presión pues pasa una solubilidad pues prácticamente de 2 elevado a la menos 3 pasa a 1 elevado a la menos 2. Prácticamente multiplica por 5 o por 6. Es decir, que las aguas que hay en fondo del yacimiento son aguas muy corrosivas, muy corrosivas. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Y me manejo en el nivel de hipótesis. Es que las subidas y bajadas del plano de agua, derivadas de la explotación intermitente del yacimiento, esa burbuja de petróleo que se queda arriba, se saca muy deprisa, llega lava, ha producido, yo no he llevado la cuenta porque tendría que mirar al histórico y no lo tengo, pero pudo haber sido del orden de 20-30 veces que se dio este fenómeno de la producción intermitente. Ha dado lugar a debilitar de alguna manera la parte de arriba del techo del yacimiento Amposta. Ha podido. Y lo digo como hipótesis. ¿Por qué? Pues porque el crudo de Amposta tiene gas disuelto, como todos los crudos. Curiosamente, el crudo de Amposta lo que tenía básicamente era CO2. El CO2 puede pasar de la fase de petróleo, puede pasar a la fase gas. Cuando está el plano de agua original, el yacimiento sin tocarlo, llevaba así millones de años, pues el contacto entre el plano de agua y el crudo pues es prácticamente eso, un plano. Sin embargo, cuando lo movemos, empezamos a agitarlo y estamos facilitando ese CO2 que migre desde el crudo hasta el agua, haciéndola corrosiva. Esto está sacado del archivo del Instituto Geológico. Está aquí mi amigo Alfredo. Gracias, Alfredo, porque esto lo he sacado gracias a ti. Y es el sondeo Amposta Marino B1, es uno de los más altos, de los primeros que se... Y es el registro, está a escala 1.500, aquí no, el registro de densidad y el registro de neutrón, de porosidad, básicamente, del techo. Estos son 50 metros. Aquí se ven unas cavernas impresionantes que coinciden con las que mencionaba antes Recaredo, o sea, de 3 metros. Aquí hay una zona cavernosa más alta. Evidentemente, lo que es hueco pues pueden ser 3 metros, incluso menos, pero hay hueco aquí. Aquí, esto es la densidad que, esto sería la densidad absoluta o en gas, aquí está marca 2,5, pero incluso llega aquí, que entraría en esta escala de arriba entre 1,5 o 1,7 por ahí. La caliza tiene de densidad en torno a 2,7, es decir, el que haya una caliza que esté midiendo aquí el registro
del orden de 1,7 es que hay mucho hueco, que está confirmado aquí por la porosidad. Aquí estaríamos el 30 y aquí también hay un shifting, llamamos a que se pasa de escala y vuelve otra vez aquí, pues estaríamos aquí hablando de 40 de porosidad. Es mucha porosidad, hay mucho hueco. Es decir, que esto está castificado clarísimamente con hueco. Esto está sacado al principio de la explotación, sin llegar a después de esa explotación intermitente, al principio del todo. Esto se ha podido compactar, y tengo aquí, esto es lo que nos enseñaba antes Wenceslao, está sacado de la presentación que mencionaba antes, que hizo conjuntamente con Carlos Barat en el 2006, y esto está sacado de un yacimiento, Bombsville, en Fort Worth, que es un yacimiento de karst, y aquí esto lo muestra cómo ha colapsado ese karst y cómo se forma un cono, aquí otro, justamente al colapsar el karst, pues se hunde. En Amposta tenemos una imagen muy similar. Aquí también ha colapsado es decir, que el karst colapse es lo normal. Es lo normal porque al sedimentar todo ese peso de los sedimentos arriba que tiene, la litostática, es normal que lo compacte, que se produzcan este tipo de fenómenos. Bueno, sigamos. ¿Qué pasaría cuando se rompe algo? Pues este es el caso de que tenemos un karst aéreo con una caverna, viene la compactación mecánica porque se va enterrando, hay más sedimentos arriba, esto fractura y queda un hueco aquí. Algo pasa parecido, por ejemplo, en una mina o cuando se creamos un hueco en el subsuelo. Aquí se produce un hueco, ese hueco, si no es la roca, no es lo suficientemente competente para soportarlo y aislarlo, ese hueco, si es una roca poco competente, como unas arcillas, unas arenas, se va esponjando la roca, se va esponjando, llega aquí arriba, se produce un hundimiento, aquí se ha roto el límite elástico en una serie de veces, esto se forma un cono, no solamente existe el módulo de Young, también existe el módulo de Poisson, que afecta a los laterales, y se arma un cono. Esto es, por ejemplo, lo que pasa típicamente en los yacimientos cuando se compactan, lo que mencionábamos antes, Groningen, Ecofix y otros que se compactan, que se produce una especie de cono que van afectándose, y aquí está la parte más hundida, y se va afectando llega un momento en que se estabiliza. Y esto no se hace de un día para otro, esto lleva a un fenómeno de asentamiento y depende del espesor que pueda tener, depende del tipo de roca, y esto es algo que ha podido pasar en Amposta, en Castor. Aquí tendríamos el techo del almacén. El almacén, por esa debilitación que decía antes, junto con otro fenómeno que no he mencionado, pero que lo cuento aquí, y es que cuando se pone el yacimiento en agua, la densidad relativa de la roca, si la caliza es 2,5, dentro del agua, la densidad relativa es prácticamente un gramo por centímetro cúbico menos. En lugar de 2,5 es 1,5. Si en lugar de estar en agua o en petróleo, que tiene una densidad un poco menor que la perosa, al fin y al cabo es un líquido, se pone en gas, aunque esté comprimido ese gas puede tener una densidad de 0,1, muchísimo menos de 1 que tiene el agua. Entonces, ese mismo bloque dentro del gas, de la fase gas, en lugar de pesar de densidad relativa 1,5, al pasar de estar en agua a estar en gas, pues pesa los 2,4. Es decir, un bloque de 1 metro cúbico ganaría casi 1 tonelada más de peso relativo. Esto, si lo juntamos a que en un momento determinado esas estructuras, eso ha estado debilitando, bien puede ser, y lo digo a nivel de hipótesis, que el techo del almacén Amposta esté debilitado y eso haya provocado pequeños derrumbes. Y cuando digo pequeños, estamos hablando de escala métrica, 1, 2 metros, lo que decía antes Recaredo de los 3 metros de esos huecos,
que han estado ahí, se han preservado porque los carbonatos, a pesar de estar castificados, pues han compactado, pero ha habido huecos todavía, y esto es como una segunda compactación que se ha podido producir. Esto ha podido dar lugar a formar este cono que yo decía antes, y lo que pasa con la Tierra es que cuando se pone en movimiento, la inercia que tiene es tremenda. No es nada comparado, pues un petrolero o un tren, la inercia que tiene toda esta masa de tierra moviéndose a unas velocidades pequeñísimas y procurando, asentándose, que provoca. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y también entro en el nivel de la hipótesis, entre la parte derecha de aquí, de la falla de Amposta, y cuando digo de la falla de Amposta digo el complejo de fallas de la falla de Amposta, o la izquierda. Básicamente que esto es mesozoico, consolidado, una roca mucho más competente, esto es terciario, una roca menos competente, formada por arcillas y arenas, y que cuando se pueden mover, y esto es un esquema, pero que yo creo que lo entiende todo el mundo. Esto, si dejo caer un peso encima de una silla, cómo se mueve, y esto se dejo si caer un peso, no digo si es más grande, encima de una esponja. Se mueve mucho más. Esto es una interpretación de lo que ha podido pasar. Cosas a favor, digamos, que toda esta serie terciaria que está aquí arriba hace un sello estupendo para el yacimiento, y no basta, o no hay que tener en cuenta a la hora de ver la impermeabilidad del yacimiento la cobertura de aquí, sino todo lo que hay encima del yacimiento. Estos 1.700 metros fundamentalmente de arcillas con algunas pasadas de arena. Y hasta aquí, como decía aquel, puedo decir. Preguntas. Muchas gracias, Isaac. Yo ya lo siento por toda la gente que está de pie, pero al menos estamos consiguiendo una información muy buena para luego tener una opinión bien formada.